Bueno, vamos a darle la palabra entonces a la profesora Verónica Natalia Antelo para que pueda exponernos también su pertinentísima ponencia, no sin antes dar algunos datos para que podamos conocer más a la investigadora. Ella es docente de enseñanza media y superior en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Orientada en filosofía clásica, ha participado de numerosas jornadas y congresos de filosofía clásica en Latinoamérica. Actualmente realiza su tesis de licenciatura de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y desarrolla proyectos como adscripta en la materia de griego filosófico en la misma universidad. Profesora, le damos la palabra, no sin antes recordarle que tiene como máximo 40 minutos. Antes que nada, quisiera agradecer por la invitación al conversatorio. Y bueno, voy a leer el artículo, así llego con los 40 minutos estipulados. El tema que voy a hablar es el tratamiento de la opinión de la mayoría en Heráclito, Parménides, Critón de Platón y en la filosofía práctica aristotélica. Es un tema bastante extenso, así que voy a tratar de explicarlo brevemente. En el fragmento 1 de Heráclito comienza marcando una distinción entre el que sabe y los demás hombres. Y dice, aunque mi discurso existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Por otro lado, el poema de Parménides comienza con una presentación alegórica de su filosofía a través de una serie de imágenes fácilmente interpretadas por sus contemporáneos, que describe dos caminos en una búsqueda que se le ofrecen al pensamiento. Uno de estos caminos es viable, mientras que el otro no lo es. Sin embargo, los hombres suelen confundir ambos caminos, reduciendo su pensamiento a opiniones vacías y contradictorias. Jaeger afirma que Parménides se vale de una épica didáctica, esto es que transmite su poema como un verdadero curso de filosofía, donde el catedrático es una diosa que obliga al aspirante a filosofía a seguir un método, es decir, un camino que llega a la verdad. Y hay una opinión entre el sabio, que capta lo que es, y el resto de los mortales, quienes tienen opiniones, las cuales son meras palabras vacías forjadas por los mortales que nada saben. Ahora, en el diálogo Critón de Platón expone el valor de la opinión de la mayoría y el tema de vivir bien, donde el personaje Critón ofrece una serie de argumentos destinados a convencer a Sócrates de fugarse de la cárcel como una traición a sus hijos, al no criarlo él mismo, el abandono de sus amigos, la reputación del mismo Critón, que teniendo dinero no lo ayude para escaparse, dejándole una fama vergonzosa. Y luego muestra una contradicción entre el punto de vista de Sócrates y la opinión de la mayoría en relación con la moral y la política. Por otro lado, en las investigaciones aristotélicas, el método dialéctico recoge las opiniones recibidas, aquellas las más plausibles o razonables, incluyendo entre ellas la de los sabios o autoridades del pasado. Estos son los endoxa, es decir, es una serie de opiniones generalmente admitidas o consagradas por consenso, y por ello son plausiblemente verdaderas. Y dichas opiniones son de gran importancia para la investigación de la filosofía práctica de Aristóteles. Ahora, podemos notar que en los fragmentos de Heráclito, como en el poema de Parménides, hay una marcada oposición entre el sabio y el resto de los mortales que tienen solamente opiniones. Y Heráclito dice en el fragmento 32, lo sabio es una cosa, y consiste en esto, en decir cosas verdaderas, pero también afirma que se puede llegar a tener una comprensión del logos, siempre a través de un trabajo, ¿no? A su vez, Parménides advierte que es necesario informarse de todo, tanto del corazón imperturbable de la verdad como también de las opiniones de los mortales. Y en el Critón, Sócrates analiza estos argumentos dados por su amigo, quien representa la opinión de la mayoría, y se deja influir por el que dirán y las rechaza oponiéndolas con conocimientos del experto. Por último, Aristóteles utiliza los endoxa para iniciar sus investigaciones en la filosofía práctica aplicando el método dialéctico. En tópicos los define como cosas plausibles o endoxa, que son cosas que parecen bien a todos o a la mayoría, o a todos los sabios, y de este último, o a la mayoría, o a los más conocidos y repuntados. Esto dice en tópicos 1, 100b. Para el objetivo que voy a tratar de mostrar es que si bien
Heráclito, Parménides, Platón y Aristóteles utilizan la opinión de la mayoría en diferentes sentidos, los filósofos llegan a una conclusión similar. Heráclito y Parménides consideran al sabio como portador de verdades, sin embargo, quien pretende saber debe informarse también de las opiniones de los mortales, solo que después de haber recorrido un camino por la verdad podrá captar cuál es la falsedad en esas opiniones. Y Aristóteles, al igual que Platón, valora la opinión del experto por mucho que le conceda la atención a la opinión de la mayoría. Llegaría a considerar sus investigaciones en filosofía práctica y el conocimiento del experto, al igual que Platón, Parménides y Heráclito. Voy a explicar brevemente cómo sería esta oposición entre unos y muchos. Ya desde el principio del diálogo de Critón se muestra una marcada oposición entre la mayoría y la de Sócrates, quien tomará una decisión guiada a la luz de la razón, para entender cómo puede actuar y llevar a las consecuencias funestas de su propia alma. Para Sócrates, la injusticia es el mayor de los bienes y la injusticia es el peor de los males. El injusto es totalmente despiadado. Es importante destacar que hay una antítesis, uno-muchos, que tiene una larga trayectoria en el pensamiento presocrático. Ya en los fragmentos de Heráclito y Parménides encontramos una antítesis radical entre el sabio que tiene un acceso a un saber superior y los más, hoi polloi, que carecen de un verdadero conocimiento. Sin embargo, dicha sabiduría superior en la filosofía presocrática se ubica solamente en el plano epistemológico y no en el plano político o filosofía práctica, aún ya que no existe todavía esa teoría de Estado. A partir de Sócrates y de la sofística y los debates constitucionales de la época de Pericles, hay una antítesis, uno-muchos, que se desliza al plano de la política. Entonces surge la filosofía moral, la filosofía política, la filosofía del Estado, y en este marco voy a exponer la argumentación de Critón. Pero bueno, ¿quiénes serían los muchos o los más o la mayoría? Y dice que alude a la cantidad y se puede utilizar en sentido social o político. En el Critón, la doxa de la mayoría ocupa el lugar de la doxa pública y por lo tanto, por momentos se trata de manera peyorativa. Podemos ver que según Porati hay una desvalorización de la opinión de la mayoría porque en el opinal está la doxa, que se encuentra, ahí no se encuentra el conocer. Entonces, en la Atenas del siglo V, el círculo de Pericles comenzó a defender la concepción de la ley como un instrumento puramente humano contra la inmovilidad de las leyes que se originan, que tienen origen divino. Sin embargo, Sócrates tiene una posición democrática con cierta añoranza a la democracia tradicional vivida en su juventud, que se inclinaba por un sistema basado en leyes democráticas, pero bajo una dirección de una aristocracia de la inteligencia, como según dice la de Pericles, que frenase también la participación sin límites del pueblo. Entonces las leyes como norma de justicia no podrán ser el resultado de la opinión de la mayoría, sino del saber del único experto. Por su parte, Aristóteles utiliza los sendoxa para iniciar sus investigaciones en la filosofía práctica aplicando el método dialéctico. La dialéctica es un añadido útil para la filosofía y la ciencia porque ver las dificultades respecto a las dos caras es un tema que hace más fácil discernir lo verdadero de lo falso. Y esto es una ayuda a la agilidad mental y al pensamiento claro en general. Vamos a hablar un poquito de Heráclito. Heráclito es un filósofo original. Su punto de partida es la crítica a los filósofos anteriores y este es un procedimiento que será seguido por otros pensadores, en especial Aristóteles. Desde la antigüedad se ha subrayado su carácter ambivalente de su lenguaje y de esa manera se ganó el sobrenombre de oscuro. Si Heráclito fue llamado oscuro por sus propios contemporáneos, no lo podemos atribuir a la dificultad de interpretarlo, el carácter fragmentario de lo que conservamos. Ciertamente el hecho de no contar con un libro de Heráclito, esto hace que no podamos saber cuál es el orden original de los fragmentos y su contexto. Pero esto es solo una oscuridad suplementaria. Si el texto de Heráclito fue considerado oscuro desde el principio, aun cuando se contaba con el libro, es porque hay una oscuridad inherente en su texto o en su lenguaje. Entonces, ¿por qué oscuro? La interpretación más simplista y trivial es la que nos da Diógenes Laercio,
que afirma que Heráclito había oscurecido deliberadamente su lenguaje para sustraerse de la opinión de la mayoría, para no ser comprendido por el vulgo ignorante. Diógenes agrega que esa oscuridad es para el no iniciado. Pero bueno, con ayuda de un iniciado sería posible aclarar el texto. Pero sabemos que Heráclito utilizaría un lenguaje claro y directo, no expresaría la realidad, quien dice que ama ocultarse. Entonces el discurso de Heráclito reproduce así un enigma que representa para él la realidad. Consideramos que la adopción de un estilo oscuro y polisémico es por lo tanto consecuencia de una necesidad de expresar la complejidad de lo real y para ayudar a los hombres a alcanzar la verdadera comprensión. La oscuridad, por lo tanto, no es meramente estilística, sino que hace referencia a una referencia objetiva de la naturaleza que se oculta y que solo puede ser revelada a través de signos. No contento con explorar esta polisemia común, Heráclito parece dar al término logos un significado técnico no habitual y su propio uso, es decir, en que autoriza hablar del logos heraclitio. El discurso, el fuego, la guerra, la armonía, lo común, la ley, lo sabio y Dios no son para Heráclito más que formas distintas de decir lo mismo. La ambigüedad de la palabra y la polisemia están presentes en un grado mayor en Heráclito. Algunos investigadores como Bernard, entre otros, Barnes también, entendieron que traducir la palabra logos debería ser la palabra o discurso de Heráclito, y sostiene que el logos es una explicación de modo ordenado del universo. Por lo tanto, es algo que se escucha o no se logra escuchar. A su juicio resulta absurdo suponer que Heráclito exija escuchar no una explicación, un discurso, sino una estructura o un orden cósmico. El logos, para estos autores, no es una estructura objetiva, sino una explicación o un discurso verdadero sobre el orden del mundo. Ahora yo voy a tomar solamente el fragmento 1 y 2 para explicar esta oposición de unos o muchos. En el 1 dice: aunque este discurso existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como una vez que lo hayan oído. Pues aun cuando todo sucede conforme a este discurso, parecen no tener experiencia de él, teniéndola sin embargo de las palabras y obras tales como las que yo expongo, cuando distingo cada una de sus cosas según su naturaleza y exhibo como es. Pero el resto de los hombres se les pasa inadvertidos cuando hacen despiertos, de la misma manera cuando pasan inadvertidos cuando hacen dormidos. El fragmento 2 dice: mientras mi discurso es común, la mayoría vive como si tuviese una mente propia. Ahora, este fragmento 1 existe siempre, es una frase usual en Homero para referirse a los dioses inmortales que existen siempre, y este logo es divino, eterno, y por lo tanto es algo, más que discurso de Heráclito, es un contenido semántico de la palabra. El logos existe siempre y siempre que los hombres vuelven incapaces de comprenderlos, tanto antes de oírlos como después de lo que lo han oído. Pero bueno, esto es una paradoja, es decir, ¿cómo comprenderían el logos si no lo han oído? Es decir, no tiene sentido acusar a la mayoría por no comprender un propio discurso que no tuvieron posibilidad de escucharlo. Pero bueno, esto sugiere que lo que ellos no entienden es que tiene una existencia anterior independiente de las palabras de Heráclito. Y en el fragmento 2 nos dice que aunque este logos es común, es decir, la mayoría no sigue al logos, vive como si tuviese una inteligencia particular. Es decir, se refiere Heráclito a la mayoría de los que no escuchan a él. Bueno, es claro que la frase tiene un alcance mucho mayor. El concepto de lo común apunta directamente al núcleo central de la filosofía de Heráclito, porque lo es común es el logos. Bueno, pero ¿por qué sería común el logos? Dice, ya como el fragmento 1 subraya que todo sucede según el logos, es decir, que se trata de una estructura que caracteriza todas las cosas o todos los eventos. Además es el logos común porque es aprensible por todos los hombres y por lo tanto se da la experiencia compartida, pero para captarlo es necesario un ejercicio de inteligencia. Ahora, el orden habla a los hombres de una especie de un lenguaje que ellos deben aprender a comprender. Es decir, necesitan un trabajo para comprenderlo, por eso hace la diferencia entre uno y muchos. Y Heráclito condena la condición de la mayoría de los hombres, que aún despiertos se comportan como si estuviesen dormidos, en el sentido de que no escuchan el logos
y se expresan conformidad con él. Ahora vamos a pasar a Parménides, porque veo que está tomando bastante tiempo. Notamos que hay ciertos puntos en común entre los fragmentos de Heráclito y el poema de Parménides, como una posición privilegiada entre los filósofos respecto al logos y lo que es. Cuando Parménides escribió su poema a fines del siglo VI a.C., hacía más de un siglo que se venía desarrollando esta actividad que se llamaba filosofía. Y es muy probable que los filósofos hayan tenido una relación con este filósofo, con los pitagóricos. Los primeros que filosofaron tenían en común que observaban la realidad e intentaron explicarla, y se habían preguntado por los principios, causas e incluso los elementos de la realidad, la cual siempre fue considerada como la totalidad de las cosas. Pero la teoría parmenidia, que hay cosas, la novedad es que dice que hay cosas y que hay una realidad, ubicándose en un plano muy diferente a sus antecesores. El poema de Parménides sufrió la misma fortuna que la mayoría de los filósofos presocráticos, lo mismo con Heráclito. Sus escritos se perdieron, pero bueno, gracias a las copias podemos ver algunos pasajes del poema, en el cual fue escrito en el verso de Homero y Hesíodo, lo cual nos señala que Parménides está inserto en el espíritu filosófico tradicional de la Grecia antigua. El filósofo ha encontrado una verdad esencial, básica y fundamental que se transmite a través del poema como si fuese un curso de filosofía. En el comienzo hay un montón de imágenes mitológicas como las yeguas, los caballos similares a los de Aquiles, el camino del día y la noche, puertas etéreas, carros alados. No voy a leer los fragmentos porque si no es muy extenso, pero en estas citas de Proemio, la primera parte del poema, se puede considerar como una descripción de un viaje que es alegórico o una pura ficción de Parménides para dotar un halo místico a su tesis, y así a su vez describe en primer plano, en primera persona, que eres un ser privilegiado entre los demás mortales. Parménides quiere expresar la vivencia real de una experiencia extraordinaria. Nos narra un viaje en un camino que parece fantástico. Es un joven aspirante a filósofo, conducido por un carro de las hijas del sol, que después deben abandonar su casa y entran de la noche. Las recibe Dique, ella abre las puertas y el futuro filósofo es recibido por una diosa con un celeste mensaje de la enseñanza de la verdad y la enseñanza de las opiniones de los mortales. El tema de Promedio es anticipado, ¿sí? Donde nos presenta una marcada oposición entre la diosa que tiene episteme y los mortales que tienen opiniones, que tienen doxa, que son vacías y contradictorias. Y dichas opiniones de los mortales, las cuales son falsas, el joven también las deberá conocer, o mejor dicho, informarse de ellas. ¿Pero por qué debería informarse de algo que es falso? Bueno, estas cuestiones las vamos a ver más adelante. Este joven que no avanza por sí mismo, sino que al encuentro de la diosa cuyas enseñanzas pueden oírlas, no se vale por su propia fuerza. Es decir, una vez que el futuro filósofo atraviesa la puerta, el camino lo conduce a la morada de la diosa anónima, pero tal vez no de un modo impuesto, puesto que Parménides habla de conducir rectamente por el camino de los carros. Esta noción de camino es sinónimo de un viaje que es recorrido de manera conceptual. Entonces la diosa hace una revelación similar a la poesía y lo instruye en el poema al poeta y se compara con una musa del todo ese épico, quien la Ilíada, que dice: la cólera canta, oh diosa del pelida Aquiles. Invoca a las diosas para que lo ayuden. Sin embargo, esta diosa anónima es la portavoz de Heráclito mismo, quien a través de ella expone su propia tesis, mientras que el oyente joven podría ser un alumno de Parménides. El discurso de la diosa le confirma al joven su derecho a estar, y el joven aspirante a filósofo debe informarse de todo. Que si quiere llegar a ser un hombre que sabe, debe informarse tanto de lo que es como de lo que no es.
Ahora, Parménides nos explica que el ser es, entre otras cosas, único y total, y consiste en una totalidad única, innegable, inconmovible y acabada. Esto es que hay una realidad y el ser es real. El monismo absoluto es el núcleo central del sistema parmenideo. Por otro lado, Parménides afirma que quien quiere devenir filósofo debe estar informado de todo. Ahora voy a explicar un poco qué es la opinión de la mayoría en el Critón de Platón, que Guthrie afirma que este diálogo pudo haber sido verídico, o quizás fue inventado, donde Critón lo despierta a Sócrates y lo intenta convencer de que se escape de la cárcel. Ahora Sócrates deberá investigar lo que propone su amigo Critón, si es justo o injusto, y en consonancia a eso si debe huir o no. Tanto en el Critón como en la Apología, Platón está convencido de la rectitud y santidad de las leyes, ya que estas son el resultado de un acto legislativo de aceptación actual del término. Pero Platón admite que esta práctica de justicia podría acarrear injusticias en medida que es obra humana y que se puede llevar a reformas de estos preceptos. Pero las deficiencias no se deben atribuirse a la esencia de la ley, sino a la fabilidad de estos hombres. El ego se puede dividir en dos partes, una el valor de la opinión de la mayoría y otra el tema de vivir bien. En la primera parte dice, en asuntos de gimnasia solo atendemos a la opinión del experto, el médico o el entrenador, y es natural que prestemos atención a la opinión del entendido, anteponiéndola a la de los demás. Entonces, por eso debemos guiarnos por el mismo precepto. Dice, se trata acá una analogía entre la medicina y lo que hoy llamamos ética. Sócrates explica que si confiamos en lo que nos dice la mayoría, corremos el riesgo de sufrir con algún daño o privarnos de un bien. En caso de alimentación o ejercicio, tienen su correlato con las acciones justas o injustas, ya sean verdaderas o admirables, buenas o malas. Entonces, esta analogía del médico o del entrenador va unida al precepto de confiar en el único experto antes que a la mayoría ignorante. Bueno, pero ¿qué sería ser el experto, no? Y siguiendo a Platón, pareciera que pocos poseen conocimientos apropiados y que la mayoría simplemente es incompetente. El conocimiento de un oficio nos hace ser expertos en ese oficio y por eso el conocimiento de las cosas justas nos hace ser justos. El experto en este caso es el que entiende cuáles son las cosas justas e injustas y haciendo uso de la razón y sometiendo a examen todas las opiniones y rigiendo la conducta que por ello presenta como ser la mejor. Entonces, bueno, como dijimos en el Critón, está esta contradicción entre Sócrates y la mayoría, y a su vez la mayoría está en relación con la moral y la política. Entonces sigue otro razonamiento que dice que nunca debemos obrar injustamente, ni siquiera es lícito devolver injusticia por injusticia. Entonces, huir de la cárcel sobornando a los guardias sería cometer injusticias al dañar las leyes. En caso contrario, se buscaría en principio anterior. Por lo tanto, Sócrates no debe huir de la cárcel. Bueno, vimos esta marcada superioridad moral de Sócrates frente a la opinión de la mayoría, y dicho de otro modo, se trataría de la opinión del único experto que se enfrenta a esta opinión. Mientras que el argumento de la moral socrática está enfrentada irreconciliablemente con hoi polloi. Luego se introduce la prosopopeya de las leyes de Atenas, donde Sócrates insistirá que es una contradicción haber siempre predicado durante toda su vida que lo más importante es la virtud y la justicia, y al momento de su finalidad de la vida ir contra ella. Bueno, el último filósofo, espero llegar con el tiempo, es Aristóteles, donde dice que en la ética nicomaquea aborda el tema central de la ética aristotélica, que es la eudemonía, el cual el vivir bien es la buena vida para el hombre. Todos los hombres consideran que la felicidad es un bien supremo práctico, sin embargo, no todos la entendemos de la misma manera. Algunos la identifican con el placer, otros con las riquezas y otros con los honores. Y ante esto, Aristóteles se propone superar las discrepancias y ofrece una teoría adecuada para una mejor vida para el hombre. Ahora,
En la elaboración aristotélica de la doctrina de la dialéctica, así como en la idea de la retórica, los endoxa ocupan un lugar central. Este término alude a la naturaleza peculiar de las proposiciones que constituyen las premisas del silogismo dialéctico. Aristóteles define el silogismo como, y cito, un discurso, logos, en el que sentadas ciertas cosas, necesidades se dan a la vez a través de lo establecido, algo distinto de lo establecido. Luego se hace una distinción entre el silogismo demostrativo del dialéctico. Hay demostración cuando hay un razonamiento que parte de cosas verdaderas y primordiales y de cosas cuyo conocimiento se origina a través de cosas primordiales y verdaderas. En cambio, el dialéctico es un razonamiento construido a partir de cosas plausibles. Tópicos, Aristóteles nos declara cuál es el problema que ponga a partir de endoxa, y el cual, si nosotros sostenemos un enunciado, no digamos nada que sea contrario. Entonces, el término endoxa se ha traducido de diferentes maneras, sin embargo, prefiero no traducirlo, pero voy a explicar qué es exactamente. Se puede traducir como plausible o verosímil, pero también tiene otras funciones como ilustre o famoso. Y esto nos indica que lo endoxon parece poder interpretarse según el contexto en el que se encuentre. A su vez, la raíz doc remite al verbo dokein y al campo semántico de la doxa. En ese sentido, los endoxa también son opiniones generalmente admitidas, cosas que según Aristóteles le parece bien a todos, cito, a la mayoría o a los sabios, y de estos últimos a todos o a la mayoría o a los más conocidos y reputados. Ahora Aristóteles explica que el concepto de la dialéctica se califica como un método, y para proceder de la siguiente manera no es una ciencia, sino más bien un arte o una técnica. Bueno, para ir terminando, tanto Heráclito como Parménides tienen un enemigo común que impide alcanzar la verdad, pero también está arraigada al ser humano, que lo obstaculiza no solo para ponerse en la búsqueda de la verdad, sino incluso que los convence de que no es necesario porque creen que ya saben. Este enemigo no es la ignorancia, sino que es la opinión, que consiste en que creen que saben cuando no es así. El poema de Parménides nos presenta dos posibilidades en quien quiere devenir filósofo, o mejor dicho, adentrarse al mundo del saber, debe seguir el camino de la aletheia, de la verdad, la cual se apoya en la tesis irrefutable y necesaria. De lo contrario, se obtiene opiniones vacías y contradictorias. La opinión de los mortales, quienes nada saben, son un conjunto de palabras engañosas y persuasivas a la vez, que pretende sustituir la verdad. Los hombres creen que los nombres corresponden a algo y que ese es lo verdadero. Estos son dos modos diferentes de encarar el objetivo de la realidad. Sin embargo, la diosa nos advierte que es necesario informarse de las opiniones de mortales luego de conocer la verdad, a pesar de que ella no nos lleve a lo verdadero. De lo contrario, se corre el riesgo de considerar las opiniones como si fuesen reales. Sócrates llega a la conclusión de que la opinión de la mayoría tiene un concepto equivocado de lo que son las cosas buenas y de lo que los beneficia a la verdad. Siguiendo analizando las secciones anteriores, podemos concluir que Platón nos muestra en el Critón de Sócrates que razona silogísticamente y que procede con procedimientos inferenciales de la dialéctica, utilizando un punto de partida los endoxa, o lo que está en la doxa. Sin embargo, Platón, en su dialéctica, al aplicar la analogía entre el médico y el entrenador, corresponde en una acción de las cosas justas o injustas, vergonzosas, admirables, buenas y malas. Es decir, que actualmente en el ámbito de la ética va unido al precepto de confiar al único experto antes que la mayoría ignorante. Y por último, Aristóteles también hace sus estudios sobre la ética utilizando endoxa, que procede de diferente manera. Si bien la dialéctica no nos llevará a la verdad buscando nociones éticas, debemos afirmar que será uno de los pasos fundamentales si se quiere alcanzar datos firmes. La filosofía práctica tiene en común la teorética del hecho de buscar la verdad, es decir, un conocimiento como efectivamente son las cosas, y buscar también su causa. Su diferencia respecto a la filosofía teorética
es que esta última es la verdad en sí misma, mientras que la filosofía práctica, la verdad no es un fin, sino que es un medio en vista de una acción de los hombres. Bueno, muchas gracias por el espacio concedido. Muchísimas gracias, profesora.